Buenos días a todos, o tardes ya. Vamos a hablar un poquito de los procesos que se utilizan los materiales compuestos, pero en los cuales vamos a ver los procesos de manufactura tanto de moldeo abierto, moldeo cerrado, lo que es filament winding, termocompresión, pultrusión, vacuum bag, moldeo por infusión y RTM, que son los más usuales. No puse aquí el proceso de RIM, de Reaction Injection Molding, que es el que se utiliza para poliuretano, pero previo a empezar, en la primera sesión, pues les había ofrecido unos datos de consumos de hace varios años y ya tengo los datos más actualizados, tengo datos hasta el 2010 y 2018 prácticamente, y pueden ver ahí los consumos en toneladas, miles de toneladas a nivel mundial. Entonces estamos hablando ya de un consumo alrededor de de un poquito más de 11 toneladas en, el año pasado. En esta diapositiva podemos ver la distribución de esas 11, un poco más de 11 toneladas. Básicamente hay 3 toneladas que se van para América, para Norteamérica. Ahí ya nos consideran dentro de esas 3.000 toneladas, aunque participamos con una cantidad muy pequeña. Sudamérica habla de 0.3, África de 0.5, Europa de 2.4 y el resto pues está entre Asia y China, que prácticamente representan como un 50%, o sea, del mercado total. O sea, los asiáticos ya están comiéndose el mercado prácticamente. La distribución de los mercados pues sigue siendo muy similar. El transporte, la construcción son los de mayor consumo, seguido del eléctrico y electrónicos, tuberías, o sea, todo lo que es corrosión, los consumibles y bueno, el aeroespacial sigue siendo el más pequeño con el 1%. El eólico ya empieza a tomar pues un cierto valor, ya trae un 5% del consumo mundial. Y en esta gráfica es interesante porque ya están ingresando en los materiales compuestos no solamente las resinas termofijas, que son las que normalmente manejamos nosotros, sino también las resinas termoplásticas. La barra azul o la franja azul corresponde a la participación ya de resinas termoplásticas. Si ven, pues ya para el 2018 a nivel mundial ya está tomando prácticamente un 40% del mercado de las resinas. Es la participación de los diferentes tipos de fibra de vidrio. Ha ido ganando terreno la fibra de carbono, igual que las fibras, eh, las fibras termoplásticas. Y pues más o menos se ha mantenido en cerca del 90%, el 87%, el consumo de fibra de vidrio en los materiales compuestos. Aquí, bueno, aquí está en términos de los diferentes procesos, los consumos que se dan, y es para ver un poquito la importancia de estos procesos. Si lo podemos ver, los procesos de inyección, estos procesos de inyección se refieren básicamente a los procesos que se utilizan resinas termoplásticas, o sea, ya están entrando muy fuerte, o sea, ya representan un buen porcentaje del consumo de materiales compuestos. El proceso de hand layup, o sea, el moldeo manual, el spray out, que son moldeos abiertos, están representando aproximadamente un 33%, un 23%. Estos procesos de prepreg, que también es un moldeo abierto, es un 9%, el de vaciado es un pequeño porcentaje, BMC y SMC, que son procesos a molde cerrado, es el 13%. Aquí están también de infusión, que es a molde cerrado, el de pultrusión, que es un proceso continuo, el de laminación y filament winding, que es un proceso, digamos, intermitente. Tienen estos, estos consumos. Ya se trabó aquí esto.
Ok, ahí está. Entonces, el consumo por procesos, pues está ya aquí representando en esta gráfica y lo que podemos ver es el spray up, gen layout, son las cantidades que se manejan, ¿no? Eh, Ahora, hablemos ya de los procesos en sí. ¿Alguna pregunta ahorita en este momento? Ahora. Ok, los procesos en la industria del plástico reforzado, pues son muy amplios, van desde procesos muy sencillos como son el moldeo abierto hasta procesos muy complejos o que requieren de alta tecnología como son los de molde cerrado. Y básicamente podemos, digamos, clasificar todos los procesos en cuatro tipos, que sería el moldeo abierto, donde la resina y tanto el gel coat que se aplican en las piezas, pues quedan expuestos directamente a la atmósfera. Los de moldeo cerrado, en los cuales el material tanto la resina, las fibras y los gel coat, pues quedan encerrados dentro de dos moldes o bien moldes que pueden ser rígidos, semirrígidos o flexibles, que es y el otro grupo es los procesos continuos, que son los procesos de pultrusión o los procesos de laminación, y hay procesos, digamos, semicontinuos o tipo batch, que son el filament winding y el casting. Vamos a ir viendo las características de cada uno de estos procesos. Este, y qué es lo importante o qué características tienen básicas estos procesos. ¿Qué es lo que se requiere? Por ejemplo, los procesos de moldeo abierto pues, requieren tener personal muy capacitado porque dependen fuertemente, la calidad de las piezas depende fuertemente de la capacidad o de la habilidad del personal, ¿no? Hay en los de molde cerrado, pues dependemos básicamente de la tecnología, o sea, dependemos de las características y la calidad de los equipos que se estén utilizando. Eh, los métodos de fabricación, perdón, los métodos de fabricación, pues cada uno tiene características interesantes, ya que, por ejemplo, pues, generalmente los moldeos abiertos por vacío o por infusión, pues no nos permiten obtener un número de piezas muy alto o un número de piezas muy elevado. Generalmente se obtienen en el turno 2 piezas por molde. Entonces, son procesos de bajo volumen que se utilizan para condiciones en donde los requerimientos de fabricación son de bajo volumen. Tenemos procesos donde ya los volúmenes son medios, por ejemplo RTM. En RTM podemos, en lugar de hacer 2 piezas por molde, podemos llegar a hacer 4 piezas por molde. Y hay procesos que son de muy alto volumen, como es el de termocompresión, pultrusión, reaction injection molding y laminación continua. Por ejemplo, termocompresión podemos obtener una pieza prácticamente cada minuto, entonces son 60 piezas por hora lo que se puede obtener. Entonces, las características de los procesos básicamente que hay que tomar en cuenta son cuál es el contenido de mano de obra. Hay procesos que requieren una gran cantidad de mano de obra, otros una cantidad mínima. ¿Cuál es el tiempo ciclo? Es decir, en qué tiempo se realiza una pieza o en qué tiempo, en el caso, por ejemplo, del proceso de pultrusión, cuál es la velocidad que se genera, o sea, cuántos metros lineales podemos obtener en ese proceso. Otra característica que hay que tomar en cuenta es el costo de los equipos y finalmente el área para la fabricación del producto. Esto es interesante, ahorita lo vamos a ver en los diferentes procesos. Hay procesos que requieren una gran área, eh, pero vamos a ver primero un poquito de mano de obra. En esta gráfica podemos mostrar, se puede ver la cantidad de mano de obra que se requiere en los moldeos manual y el de spray out. Son quizá los procesos en los que se requiere una mayor cantidad de mano de obra. En los procesos prensado en frío, RTM, vacuum bag, la cantidad de mano de obra se reduce. En termocompresión
se reduce todavía mucho más se reduce mucho más la mano de obra. Le llamo más tarde, por favor. Y en pultrusión y filament winding, pues eso serían las. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de un proceso? Bueno, ya habíamos visto que los equipos, pero también los moldes, o sea, qué tipo de moldes se utilizan en cada proceso, son muy diferentes los herramientales que se emplean en los procesos y también los materiales. Cada proceso utiliza diferentes tipos de materiales eh, y esos tipos de materiales más bien se relacionan con la presentación de la fibra, o sea, cómo se utiliza la fibra, si se utiliza la fibra en forma de colchoneta o en forma de petatillo o como hilo continuo. En esta tablita lo que podemos ver es los tipos de fibra de vidrio que se utilizan para cada proceso, cuáles son los tipos de fibra más recomendables y los que también se pueden utilizar, aunque no son los primarios. Aquí hay un error, esto debía estar acá abajito. Entonces, en moldeo manual, por ejemplo, usamos lo que es la colchoneta de hilos cortos y podemos usar también multiaxiales o colchonetas tejidas. En el moldeo por aspersión, básicamente lo que se utiliza es el hilo corto, o sea, que viene del hilo continuo que se corta posteriormente y también se pueden utilizar otros. Entonces, en esta tablita lo que podemos ver es que cada proceso utiliza diferentes tipos de fibras de vidrio. Por ejemplo, en el proceso de molde cerrado, los tipos de fibra de vidrio que se utilizan, por ejemplo, en vacuum bag se puede utilizar un prepreg o se pueden utilizar cualquiera de estas presentaciones. En termocompresión lo que se utiliza es el SMC o el BMC, ¿no? Aunque también se pueden llegar a utilizar estas otras presentaciones. Bien, en, en los procesos de fabricación tenemos el proceso de molde abierto, que es el proceso más sencillo y, digamos, posiblemente el más económico desde el punto de vista de inversiones. Y en este proceso, o sea, tenemos dos variantes, uno lo que le llamamos el hand layout, o sea, un moldeo manual, o el proceso de spray out. ¿Cuál es la diferencia entre el primero? En el primero, pues la resina y la fibra se coloca en el molde y la resina se aplica posteriormente. Y en el proceso de spray out, la resina y la fibra se aplican a través de un medio mecánico, o sea, en este caso una pistola. Las dos se aplican al mismo tiempo y posteriormente se rola. Eh, este video les puede mostrar un poquito lo que es el proceso de aplicación manual, que es el proceso más común, que es el que más se utiliza también. Obviamente antes de aplicar, colocar la fibra, lo que se hace es aplicar una capa desmoldante en la pieza. eh, Se aplica ya sea que puede ser base silicón, aceite vinílico, fluorocarbono o base solvente. Posteriormente ya se puede aplicar el gel coat, que es una capa que es protectora eh, del laminado. Este gel coat tiene diferentes funciones, o sea, va a ofrecer cierta flexibilidad, va a evitar que se manche la pieza, le va a dar tenacidad. Y una vez colocado eso, ya se puede colocar lo que es en sí las colchonetas o el refuerzo de vidrio, que en este caso, como pueden ver, pues es una especie de core mat que se está aplicando, que se está aplicando ya directamente ahí en el molde.
todos los refuerzos son colocados y una vez que están colocados, se tiene que proceder a remover, a compactar. Hay que compactar y remover todo el aire que está dentro de las fibras, dentro del refuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene este proceso de molde abierto? Pues es un proceso relativamente simple, los moldes son de bajo costo, permiten tener una gran flexibilidad de diseño, los equipos que se utilizan son eh, realmente pues son de los más económicos, se puede tener diferentes acabados, colores, etcétera. Aunque el problema el problema más grande que tiene es que se requiere tener una mano de obra intensiva y una mano de obra calificada. O sea, los obreros deben estar muy capacitados para que la calidad sea excelente, ¿no? Y solamente se tiene una superficie tersa en las piezas. Es decir, hay acabado de un solo lado, ¿no? Entonces, en los procesos a molde cerrado, en este caso aquí tenemos las diapositivas de unas piezas que hicimos hace mucho tiempo, de, un, de un fregadero, en el cual se inyectó la pieza usando un proceso de infusión, en el que pueden ver cómo se inyecta aquí la resina, empieza a avanzar y acá prácticamente ya va a llenar completamente el molde para salir eh, por lo que llamamos el catch-up, ¿no? Eh, en el moldeo cerrado, o sea, entre los procesos de moldeo cerrado están todo lo que es los de termocompresión, que hay diferentes o subproductos que serían el Sheet Molding Compound, el BMC, el Thick Molding Compound y el Low Pressure Molding Compound. Son diferentes tipos de formulaciones de materiales y que tienen cada uno diferentes aplicaciones. Hay el otro proceso cerrado que es el prensado en frío. Tenemos el de Reaction Injection Molding, que es generalmente el que se utiliza para inyectar poliuretano. Tenemos los procesos de RTM, que puede ser de RTM a alta presión o el proceso de infusión por vacío o el de RTM Light. Tenemos procesos de vacuum bag, que puede utilizarse con el material mojado o usando prepregs. Y los objetivos de estos procesos cerrados que esa es la parte importante por lo que se ha metido mucho esfuerzo o tecnología, es reducir todas las variaciones de los errores humanos que normalmente se presentan en los moldeos abiertos, mantener una calidad constante del producto y en particular el espesor. El espesor es un problema sobre todo en moldeo abierto, porque cuando se hacen los montajes tenemos que asegurar que los espesores en los extremos tengan un espesor lo más constante posible y de ahí es que muchos de los problemas de los moldeos abiertos es el desperdicio, porque tenemos que dejar generalmente una ceja en el proceso. Tenemos que dejar una ceja en la pieza, en moldeo abierto, una ceja pues, relativamente grande, a veces como de 5 centímetros, porque el corte lo tenemos que hacer como unos 2 centímetros de esa ceja, para asegurar que tengamos un espesor uniforme. Porque cuando hacemos el rolado, si ustedes lo vieron en el video, el rolado se hace del centro hacia afuera para sacar todas las burbujas y entonces lo que va pasando es que en la parte más delgada se va obteniendo en los extremos y entonces se nos va adelgazando la pieza y nunca vamos a tener el espesor que nos piden. El otro objetivo de estos procesos es mantener un acabado cosmético, reducir a cero las burbujas, que es un problema, y con esto lo que hacemos es reducir todos los retrabajos posteriores y finalmente es optimizar el proceso. ¿Por qué optimizamos el proceso? Porque también lo que hacemos es que se reduce el consumo de material, tenemos un control
de material más estricto que en los procesos abiertos. Se reducen los tiempos de proceso. ¿Por qué? Porque el curado en ausencia de oxígeno es mucho más rápido. Se reduce las emisiones de estireno. Esto tiene un efecto muy importante en los costos ambientales. Y finalmente se reducen muchos gastos que no vemos en otros procesos, como es el uso de solventes para limpiar, las brochas que se van desgastando, rodillos y trapos. Entonces, estos procesos a molde cerrado tienen un costo de operación mucho más bajo que los procesos a molde abierto. Sin embargo, los costos de inversión son más altos. Los procesos de molde cerrado que vamos a ver es infusión con molde semirrígido, infusión molde flexible, RTM Light y termocompresión, que son los más usuales en el mercado, ¿no? Entonces, el vacuum bag, ¿en qué consiste? Bueno, pues el vacuum bag lo que hacemos es eh, aplicar una película. Hacemos un vacío para sacar el aire y la presión atmosférica actúa como el agente que presiona para rolar y rolar, o sea, compactar la fibra con la resina, ¿no? Entonces, con esto pues, se reducen las emisiones de estireno. Normalmente la película es una película flexible de nylon, de mylar. Tiene que ser una película que resista el ataque químico si usamos resina poliéster que resista el ataque químico del estireno. O sea, no se puede utilizar una película de PVC, por ejemplo. Armando, nos están haciendo una pregunta. Dice, Sí. ¿el gel coat debe ser compatible o incompatible con el desmoldante para evitar Ok. defectos en la película? Bueno, en el caso del gel coat, cuando nosotros vamos a aplicar el gel coat, muchas veces decimos que no es compatible porque vemos como que cuando depositamos se abre el gel coat. No sé si a eso se refieran. Y lo que sucede es que ahí lo que estamos aplicando a lo mejor es un exceso de desmoldante o no pulimos correctamente el desmoldante, porque cuando aplicamos el desmoldante, lo que hacemos es darle una pulida para quitar el exceso de desmoldante, que eso es lo que impide que el gel coat se aplique. De hecho, en, en cuanto a compatibilidad, cuando hablamos de desmoldantes con el gel coat, eh, generalmente todos los desmoldantes que se tienen en la actualidad son bastante compatibles. Uno de los problemas que puede suceder, que también, todo un tema, que puede suceder cuando aplicamos gel coat, es que el gel coat sea muy poco reactivo, o sea que tenga una velocidad de reacción muy lenta. Si tiene una velocidad de reacción muy lenta, el gel coat también viene disperso en estireno y entonces el estireno empieza a atacar al desmoldante. O sea, de hecho, mucha gente limpia los desmoldantes con estireno, cosa que no debe hacer, pero lo usa. ¿Por qué? Porque el estireno disuelve a los desmoldantes. Entonces, si le damos mucho tiempo, mucho tiempo sin que reaccione el gel coat, el problema es que el estireno empieza a atacar al desmoldante y entonces empieza a llegar a lo que sería en sí el molde y vamos a tener problemas, obviamente, de adherencia y va a ser muy difícil despegar la pieza. Entonces ahí también podemos decir que, bueno, no es que no sea compatible, sino el problema es que la resina o el gel coat que estamos utilizando o tiene mucho estireno o es muy lento para reaccionar. Entonces, ese es un tema. El otro tema que puede ser es que si nuestro molde está frío y vamos a depositar nuestra resina y la resina o el yelco también está medio frío, el tiempo de reacción también se va a alargar y entonces el problema va a ser el mismo, ¿no? El estireno va a atacar al desmoldante.
No sé si quedó comprendido. No escucho. Edgardo, ¿quedó comprendido lo que dijo el maestro Armando? No, no escuché. Dice solo que algunos mencionan que es mejor que sea incompatible. Ya, pregunta eso, que algunos mencionan que es mejor que sea incompatible, Armando. Bueno, es que no sé o sea, a qué se refiere la incompatibilidad. O sea, una cosa es que el desmoldante impida que el gel coat se pegue al molde. O sea, realmente la adherencia entre el gel coat y el desmoldante es mínima y entonces eso permite el desprendimiento. No sé si, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver cuando se aplica como desmoldante alcohol polivinílico. Cuando se aplica alcohol polivinílico, uno aplica después el gel coat y cuando uno desmolda, en la parte del desmoldante del alcohol polivinílico se queda en el molde y otra parte se va pegado en la pieza. Se va pegado en la pieza. Obviamente el que se va pegado en la pieza se quita muy fácilmente con tantita agua, se, se remueve fácilmente. Entonces ahí lo que vemos es que obviamente el alcohol polivinílico lo que sí es que no se pega, o sea, se va a pegar un poco más a la pieza que se pegue al molde. En el caso cuando usamos las ceras o utilizamos los desmoldantes semipermanentes, sí, los semipermanentes o las ceras, en ese caso, cuando yo aplico el gel coat y, y hago el laminado y después se hace el desmoldeo, prácticamente la mayor parte del desmoldante, o sea, prácticamente el 99% del desmoldante se queda pegado en el molde y, y se retira la otra parte. De hecho, esa es la razón que las ceras o los desmoldantes semipermanentes tienen varias, se pueden utilizar varias veces antes de volver a aplicar otra capa. Y sí, sí se va desprendiendo poco a poco, ¿no? Pero prácticamente, entonces ahí en ese sentido, si lo vemos de compatibilidad, podríamos decir que el no se adhiere. Si no se adhiere, podemos decir que es incompatible, ¿no? O sea, no se va a pegar. Si esa es la palabra de incompatibilidad, ¿no? No se va a pegar. Pero pero también el desmoldante queda, debe quedar ligeramente adherido al, a la fibra, al molde, ¿no? Queda adherido al molde. Entonces, si eso es lo que es incompatible, pues entonces sí podemos decir que esa es incompatibilidad, o sea, conviene que no se adhiera, ¿no? Yo utilizaría más la palabra adherencia, ¿no? Pero si eso es incompatibilidad, también se puede utilizar la palabra, ¿no? Muy bien, Armando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, regresando aquí al proceso de vacuum bag, pues en este esquemita pues, se puede ver ahí cómo entra el material. Obviamente, muchos de estos procesos de vacuum bag utilizan diferentes materiales adicionales, o sea, la pieza azul es el molde, sobre el molde se aplica el desmoldante y después está el laminado. Sobre ese laminado se aplica una película desprendible, que es una película desmoldante para evitar, o sea, para que sea más fácil quitar toda la parte de arriba que es la película flexible y una película o una tela de respiración que también es una tela absorbente que me absorbe el exceso de resina. Entonces, este es un proceso
pues que se utiliza para hacer sobre todo piezas grandes o para hacer piezas que se requieren después meter en un horno para darle mayor resistencia mecánica y se tiene que hacer a vacío. Eh, el proceso es un proceso que es lento, pero bueno, tiene sus ventajas. Entonces, hay una gran variedad de procesos. Por ejemplo, es el vacuum bag, eh, en el cual aquí lo vamos a ver en este. ¿Está? Okay, que es el Vacuum Assisted Resin Transfer Molding, que este es un proceso en el que les decía, se tiene diferentes películas que se utiliza diferentes, eh, em, usa el equipo de vacío, de un lado entra el aire, del otro lado sale. Las aplicaciones, generalmente estos son para aplicaciones de piezas muy grandes, como pudieron ver. Eh, Aquí, ¿qué es lo que se logra? Pues lo que se logra es tener prácticamente cero burbujas porque se saca todo el aire. Y bueno, entonces este es un, quedó muy pequeño, pero bueno, dejen ver acá. Aquí en este proceso vamos a ver el proceso de vacío por infusión, en el cual, o sea, tiene una gran cantidad de pasos, o sea, es una gran cantidad de pasos que empieza desde la preparación del molde, la colocación de la fibra, la colocación, por ejemplo, de una malla que funciona como sistema de transferencia para que corra la resina y finalmente encima de esta malla se coloca lo que es la película o la bolsa de vacío. Lo vamos a ver, creo que lo tengo aquí en este. Aquí este proceso lo utilizan mucho para hacer bolsas hacer piezas de fibra de carbono usando el proceso de vacío. ¿Y ahora por qué? Ahí está. Entonces, este es un proceso de infusión para hacer fibras de carbono. Tiene aquí el molde. Si ven en el fondo tiene la bomba de vacío. Wets out the reinforcement under vacuum, then clamp the line off, allow the part to cure, and the end result is astonishingly strong and light components. But the process that we're going to be showing you today actually allows for a part that has absolutely perfect surface. Okay, lo que explica es el proceso que se va a hacer, el proceso de infusión para obtener una pieza de alta calidad, que esta es usando fibra de carbono, en el cual pues se tiene un acabado muy cosmético muy bueno, un espesor constante. Aquí las características de estos procesos de moldeo cerrado por lo general son que tienen cejas mucho más grandes que las de moldeo abierto, que sirven obviamente para colocar muchos de los aditamentos. Okay. Aquí como todos los procesos de moldeo, cualquier proceso requiere de la aplicación de un desmoldante. Lo que va a colocar a continuación es una cinta doble cara que nos sirve para sujetar la bolsa de vacío. Stage, always make sure you have a successful infusion.
Okay. Ahora lo que va, coloca aquí ya lo que es en sí la fibra de carbono. En este caso coloca 4 capas de fibra de carbono. Vean que, bueno, hay que observar que en este caso no se aplicó gel coat. Se puede aplicar gel coat en un momento dado. Si pueden ver, el proceso en sí es laborioso, es decir, es bastante laborioso la colocación de los refuerzos. Va a aplicar ahora la famosa capa que les decía, que es la capa que es de desmoldante. Esto evita que esta capa, que la fibra y la resina se peguen a la película. La siguiente capa es la capa de flujo, que va a permitir el flujo de fibra, de la resina. Lo que está colocando a continuación es una línea de flujo, es una línea de polietileno que es como estos para envolver cables, que permite que el aire corra o que la resina corra a través de ella y obviamente también en un momento dado de la resina. Estos conectores son los que le van a permitir colocar después el tubo de alimentación de la resina. Y ahorita está colocando ya lo que es en sí la película de vacío, que también obviamente pues tiene su chiste armarla, ¿no? Ya una vez que lo hace uno varias veces, ya rápido. En este caso está utilizando una cinta de butilo que es bastante flexible y que tiene muy buena adherencia y permite lograr el vacío de una manera bastante eficiente. Ya tiene armado prácticamente. Entonces, lo que va a hacer es conectar ahorita la línea para alimentar la resina de un lado, que es la que está colocando acá. También utiliza el famoso butilo para asegurar tener un buen vacío, que no haya fugas. Entonces ya tiene conectado lo que es la línea ahorita de alimentación de resina y del otro lado va a conectar la línea de vacío. Utiliza una trampa de vacío para evitar que si llega a pasar la resina se vaya a la bomba de vacío.
conecta la trampa de vacío a la bomba de vacío. De este lado pues tiene que cerrar la línea de entrada de resina. Aplica ya el vacío y vean, al empezar a aplicar el vacío, la bolsa se empieza a conformar sobre el molde. Tiene que cuidarse de alguna manera nomás que no se hagan muchos pliegues, que se busca evitar los pliegues, porque los pliegues lo que van a hacer es reducir el flujo de resina. El equipo tiene conectado un medidor de vacío. At 30, minus 30, actually really a leak here somewhere. Really is no shortcut for this. What you've got to do is go round, squeezing the tape, looking for anywhere where the break might be. Lo que está revisando es que no tenga fugas de aire, porque está viendo que la presión de vacío es muy baja. Entonces tiene que checar que no bag now. Actually here that's changed quite a lot. So whether we've got them all, not sure. We're going to go around checking, looking, pressing, because what we're after is a complete seal to this bag. Now that we're happy that this bag is completely dice que ya se siente feliz con test to see whether this seal really is absolutely perfect. The way we do that is to take one of these line clamps and actually clamp off the bag so that it's isolated from the vacuum pump. Lo que hacen antes de inyectar es verificar que realmente el sistema de vacío ya se haya alcanzado, o sea que no haya fugas en el molde. Lo dejan un rato para verificar que no haya pérdida de vacío. Then we know that we've got it perfectly. Now waited 15 minutes. Take a look at this here. Absolutely no change whatsoever. Pressure reading on the gauge. So we know that this bag is. Okay. We're now ready to actually start the infusion. First step is to actually mix up epoxy. Nos va a preparar ahorita la resina epóxica, que obviamente es una resina epóxica de baja viscosidad. Esta es una de las características en los procesos de infusión, que las resinas deben ser de baja viscosidad. Si preguntan un poquito cuál es la viscosidad, normalmente la viscosidad de una resina para moldeo abierto es del orden de 450 centipoises. Las viscosidades de estas resinas para infusión es alrededor de 150 centipoises. Es decir, es una tercera parte casi de las resinas normales de moldeo abierto. Una de las características importantes en estos procesos es evitar que la resina que se va a inyectar tenga aire, porque lo que estamos sacando es aire y lo que no queremos es meter aire a través del proceso de infusión, ¿no? En este momento ya abre la línea y empieza a humectar. Si ustedes recuerdan, ahí tiene una línea de distribución a lo largo del molde, y esto permite que la resina prácticamente vaya avanzando de manera frontal
hasta el otro extremo, ¿no? Takes around about 4 or 5 minutes. Quickly see the technique. Actually let the resin vacuum line at the Vean que ya empezó a salir resina, que obviamente sale un poco de aire todavía ahí con la resina. Una vez que ya consideran que ya se llenó la pieza, pues se cierra la alimentación de fibra y se cierra la salida. Now this infusion's complete. Both ends. Then come back and demold. Entonces va a esperar a que cure, regresa, ya Complicated about the bagging process. quita todas las conexiones. Hoses and just got takes of the gum tape from around the edge. Hold bag. Ya tiró, o sea, aquí uno de los problemas que hemos visto con estos procesos es que tanto la bolsa vacuum bag y todos los demás materiales que se utilizaron, pues, generalmente se tienen que desechar, entonces es un costo adicional que tiene el proceso. O sea, ya tiene el acabado y ahorita Moving the supply and mesh from the back of the pot can be tricky. So what we suggest doing is just snipping it. Y está ya ahorita ya desmoldando. With all of the peel pie now removed, the only thing that's left to do on this part is trim it all the way around the edge. Ya lo único que le hace falta es cortar las orillas y para que sacar una pieza pues, como la anterior. That's it. So everything that you've seen in this resin infusion, from the pump to the peel pie to the actual infusion resin itself, all available to buy individually on the Easy Composites website or as part of our complete resin infusion. Entonces, aquí el proceso del flujo del material, o sea, de la resina generalmente requiere de un lugar por donde pueda fluir fácilmente y puede ser un flujo interlaminar donde se puede poner un core en medio de la resina. Armando, tenemos otra pregunta. Sí. Perdón. Dice, cuando se pone el clap para evitar que pase la resina, ¿se mantiene la presión o se apaga la bomba? No, bueno, cuando ya es al final del proceso, si es al final del proceso, cuando ya ya sí se cierran los dos clamps, o sea, las dos, la línea de entrada de resina y la línea de salida de resina en la zona de vacío, ya en ese momento la bomba se puede apagar. ¿Por qué? Porque en un ensayo previo se había garantizado de que no había pérdida de vacío. Por eso es importante hacer esa prueba previa de verificar que el vacío se mantiene en el molde y eso se hace cerrando la bomba de vacío para que no esté trabajando y nomás checar que no se pierda vacío dentro del molde. Entonces, esa sería quizá la respuesta, ¿no? No sé si a eso se referiría. Se pregunta a qué presión se trabaja, Armando. Bueno, normalmente aquí en la ciudad se trata de alcanzar la mayor presión posible, la mayor presión de vacío posible. Aquí en la Ciudad de México normalmente alcanzamos alrededor de 0.7 o un poquito menos de 0.7 atmósferas. Es una baja presión. No, es una baja presión, pero digo aquí en la Ciudad de México. Este ensayo, si se hace en la ciudad, por ejemplo en Acapulco, a nivel de mar, la presión que se alcanza de vacío es casi de una atmósfera. Porque lo que funciona es la presión atmosférica, lo que va a hacer es compactar, pero si se compacta hay que tener ciertos elementos que permitan que fluya la resina, que son precisamente estos, el medio interlaminar que tenemos aquí, o que podemos verlo aquí o que puede ser un medio en la superficie, o sea, esta parte de aquí, esta cosa verde es el medio superficial que correspondía
a la malla verde que habían metido en el video anterior. Gracias, Amando. ¿Sí? Bueno, entonces todos estos procesos de infusión se requiere que exista un medio para que fluya la resina. Si no existe, no va a fluir y entonces pues no tiene mucho sentido. Este proceso de infusión también se puede hacer, en lugar de usar las bolsas y todas las películas, se puede utilizar un molde semirrígido. En el caso anterior, que es el de bolsa, normalmente tanto la bolsa como la película desmoldante y la malla de flujo, pues se desechan, o sea, es un costo que tiene, o sea, que tiene que ser absorbido por la pieza. En este caso es el proceso de molde semirrígido, en donde aquí se hizo es el trasero interior de un autobús. También se hizo por infusión. Este es el equipo de vacío, es un equipo muy sencillo. Esta es la trampa de vacío, que tiene aquí el indicador de vacío, y aquí están las mangueras que están conectadas en diferentes posiciones estratégicas del molde para lograr un proceso de infusión homogéneo. Aquí al lado está la pieza que se obtuvo de vacío por infusión, usando el proceso de semirrígido. De hecho, aquí, al igual que en los casos anteriores, pues aquí lo que requerimos son, los moldes deben tener cejas muy amplias. ¿Para qué? Para colocar todos estos sellos que son las líneas de flujo de la resina y estos dos sellos que me permiten hacer un vacío que hace que los moldes se mantengan cerrados. Entonces se requiere tener un molde semirrígido, una mascarilla de fibra de vidrio. La mascarilla de fibra de vidrio es para cuando uno va a aplicar gel coat, proteger que las cejas no se manchen con el gel coat. Necesitamos la bomba de vacío, la trampa, mangueras y pinzas. O sea, el proceso en sí, ya me pasé. El proceso en sí es bastante sencillo. O sea, tenemos el molde, el contramolde, se coloca la fibra, se cierra el molde, se cierra el contramolde sobre el molde, y cuando se aplica el vacío que se aplica en la periferia del molde, entre el molde externo y entre el sello externo y el sello interior, hace que los dos moldes se mantengan juntos, y el vacío que se aplica en el centro saca todo el aire que está contenido en la cavidad y dentro de la fibra, y una vez que se saca todo ese aire, se puede hacer la inyección por infusión o por RTM entre el sello interior y la cavidad. Aquí está. Entonces, este es el proceso a ver si aquí está. Este es un video del proceso de vacío, creo que a veces es más rápido. Este está hecho por una empresa, por Chormac, que es una de las empresas que hace, en este caso, la fibra. Aquí, si ustedes dicen, bueno, ¿y dónde? Aquí no se coloca. Aquí no se coloca, en este caso, no se coloca ni la tela para desmoldear, ¿cómo se llama? Ni la malla para flujo, sino que lo que se utiliza es una fibra especial que ya trae integrado el medio de flujo, que es la famosa, lo que le llaman la manta moldeable, que se llama, o le llaman Robicor. O sea, tienen varios nombres, ¿no? Aquí están cortando precisamente esa fibra de vidrio que es el Robicor, que es una fibra que tiene fibra de vidrio, es una tela que tiene fibra de vidrio, en el centro trae una capa de resina poliéster, de fibra de poliéster, y del otro lado otra capa de fibra de vidrio. En el centro la capa de poliéster es muy similar al poliéster que se usa en las guatas. El de la guata, no sé si lo ubican, que es el que va a permitir el flujo.
Aquí están colocando los diferentes láminas, las diferentes telas que se van a utilizar o refuerzos que se van a utilizar en la pieza, que se cortan y se aplican y se van colocando y se coloca el contramolde. Una vez colocado el contramolde, se conectan las conexiones para hacer el vacío, tanto en el centro como en la periferia. Se está por debajo, no se alcanza a ver. Se aplica el vacío y una vez que se tiene el vacío, van a inyectar la resina. O sea, aquí es un proceso de inyección de resina. Entonces, ven, aquí están los moldes. Aquí en los moldes, la resina corre por la periferia y empieza a irse hacia el centro de la pieza. Aquí el proceso es mucho más rápido porque o sea, no es tan laborioso la colocación de los refuerzos. Una vez que se saca la pieza, pues ya se puede desmoldar. Aquí vean, desmoldan con aire, sacan la pieza y la pieza pues, tiene un excelente acabado, ¿no? Es un proceso que están utilizando ya aquí en México varias empresas y lo usan bastante. Ya hay muchas empresas que prácticamente el 100% de su producción lo están haciendo en este proceso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, el otro proceso es el de molde cerrado, que en lugar de usar el contramolde semirrígido, se utiliza un contramolde flexible, que es como el que tuvimos la semana pasada en Poliformas, los que estuvieron por allá. ¿Qué ventajas tiene usar un contramolde de tipo silicón? Bueno, pues que es mucho más fácil a veces de desmoldar que el rígido. Tiene también pues su dificultad en hacerlo, pero funciona bastante bien. También tiene una alta duración. Estos moldes de silicona actuales pues, están diseñados para resistir hacer más de 500 piezas, lo cual es un buen número. Igual, generalmente todos los moldes en la industria del plástico reforzado de fibra de vidrio se consideran que deben estar diseñados para producir al menos 500 piezas. Sí, después de 500 piezas hay que hacerles un retrabajo mayor a los moldes para volverlos a seguir empleando, ¿no? Creo que aquí hay otro video. Creo que este es un video también de ese, en donde utilizan también mallas películas de silicón. Usan usan bolsas de silicón. La ventaja de estas bolsas, a diferencia de las primeras bolsas que vimos, es que estas sí son reusables. Bueno. Bien, aquí están haciendo la fabricación precisamente de la película la película flexible de silicona, que es muy similar al proceso que se utilizó en, en Poliformas, en el cual se utilizan ciertos elementos para reforzar, que son las telas que llamaban flexibles y las telas rígidas que le llaman la tela técnica. La película está ya formada y entonces esta película es la que se va a utilizar para hacer el contramolde en la fabricación de las piezas. Aquí ya tenemos tenemos el molde, que se le aplica el gel coat. Se le aplica aquí ya el gel coat después de haber aplicado el desmoldante. Se va a aplicar las fibras y los refuerzos que va a llevar la construcción de esta pieza.
En algunos casos se utiliza un adhesivo para pegar algunas de las partes, o sea, algunas de las piezas de fibra y vidrio. Y una vez que ya está todo colocado, se procede a poner la bolsa de vacío de silicona. Se hace el vacío. Aquí se tiene que aplicar el vacío y posteriormente se empieza a hacer la inyección de la resina. Si ven la diferencia con respecto al proceso que vimos en Poliformas, aquí no hay un sistema de control de presión, lo cual en un momento dado, pues en algunas piezas puede ser muy necesario y en otras piezas donde el flujo es mucho más uniforme no es eh, tan requerido, ¿no? Y la pieza que se logra pues es una pieza pues también de muy buena calidad, con un espesor constante y prácticamente un acabado pues de primera, ¿no? O sea, no requiere ya retrabajos. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? La experiencia que yo Sí, tengo en los... Sí, Amando, hay una pregunta. sí. Dice, ¿el porcentaje de catalizador para la resina varía en el inicio y al final del proceso o se mantiene constante? No, no es constante. De hecho, tanto, bueno, si recordamos, por ejemplo, el de infusión se hizo la pieza de fibra de carbono, ahí se ponen las dos partes, se mezcla el catalizador con la resina y pues la cantidad es constante. En los procesos de infusión, si tenemos pura resina, como la resina se le pone el catalizador, ahí sí ya se pone el catalizador dependiendo de las características de la resina, temperatura, etcétera, y los tiempos de llenado eh, del molde, pero la cantidad es constante. Cuando se usa equipos de RTM, en los equipos de RTM, ahí en los equipos de RTM, cuando se está inyectando, sí podemos en un momento dado cambiar el porcentaje de catalización. Y por lo general, si es en el proceso de RTM, si se inyectan cantidades relativamente grandes, normalmente se puede al final inyectar la resina con una cantidad de catalizador menor a la inicial. ¿Por qué? Porque la primera parte de resina ya empieza a reaccionar y va a generar calor y ese calor le va a ayudar a la reacción a la resina que trae menos catalizador. Pero por lo general para muchas piezas la cantidad de resina se mantiene constante, salvo en piezas así grandes, ahí sí se puede utilizar o se recomienda modificar la cantidad de catalizador durante el proceso y reduciendo la cantidad de catalizador al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? No, muchas gracias, Amanda. ¿No? Bueno, estos procesos de RTM Light de RTM Light, les digo, han sido muy exitosos porque en una empresa que me tocó a mí instalar este proceso de RTM Light, bueno, se hizo un molde relativamente pequeño, un molde como de 40 por 45 centímetros aproximadamente, pero tenía una configuración con muchos bajorrelieves y entonces en proceso de moldeo manual les era complicado hacer la laminación, ¿no? Con los rodillos. Entonces se hizo ese molde, se instaló y se arrancó y pues quedó caminando y yo regresé a la siguiente semana para ver cómo iba el proceso y cómo lo habían visto. Y bueno, ya llegando, les dije, bueno, ¿cómo está el proceso? Está muy bien, está funcionando, están saliendo bien las piezas. Y les dije, bueno, ¿y cuál es el ahorro que tienen? ¿No? ¿Cuál es su ahorro en costos? Porque la idea de estos procesos, acuérdense que es optimizar los procesos, o sea, reducir costos y
Cuando les pregunté, me dijeron, tenemos un 50% de ahorro, cosa que no les creí. Y entonces dije, por favor, vayan y revisen sus datos y ahorita lo vemos, ¿no? Y sí fueron, revisaron y regresaron, ya trajeron todos los datos desglosados y me dijeron, sí tenemos un 50% de ley. A ver, cuéntame, porque yo en mi interior dije, bueno, vamos a tener un 10, 15% de ahorro, que es bastante bueno, pero 50% se me hizo mucho, ¿no? Y entonces sí empezaron a desglosarlo y dijeron, mira, en materiales y en mano de obra directa nos estamos ahorrando un 15%. Y en todos los indirectos que tenemos sale 15%. Pero en el proceso de retrabajo nos estamos ahorrando un 35%. Es decir, las piezas salen con tan buena calidad que realmente no requieren retrabajo y el ahorro se tiene una buena parte de cambiar de moldeo abierto a moldeo cerrado es la reducción de los retrabajos de manera muy significativa. Entonces, son procesos que yo recomiendo mucho. Estos procesos de termocompresión son procesos a molde cerrado también. Normalmente estos se utilizan para hacer piezas de gran volumen. ¿Por qué? Porque el tiempo de proceso es para sacar una pieza varía entre 1 y 3 minutos, o sea, si tomamos un valor promedio de 2 minutos, en una hora estamos haciendo 30 piezas comparado con los otros procesos que no pasamos de unas 4 piezas por turno. Entonces es muy interesante. Estos procesos requieren desafortunadamente alta presión, o sea, son prensas muy de mucha capacidad. Y los materiales son especiales para estos procesos, o sea, son los materiales que llamamos de BMC, SMC, TMC, que son, hagan de cuenta, como pastas que ya venden, que ya vienen, y en esa pasta viene la resina, viene la carga, viene la fibra, vienen pigmentos, vienen los catalizadores, vienen aditivos para controlar el encogimiento, y algunos otros aditivos especiales que luego por ejemplo, aditivos antiflama, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso que es muy sencillo. O sea, aquí lo que está haciendo la gente, es BMC. O sea, vean, es la pasta se saca, lo que se hacen es pesar una cantidad. En el molde tiene la ventaja que se pueden poner insertos, o sea, podemos meter en el proceso insertos metálicos. Está colocando aquí los insertos que van a quedar dentro de la pieza. Tiene los insertos tanto en la parte superior del molde como en la parte inferior. Coloca la fibra, el BMC. Una vez colocado el BMC, lo que hace es cerrar. Un minuto después se abre automáticamente el molde y la pieza sale. Y ahorita lo que hace es quitar los soportes de los insertos para que los insertos queden ya integrados. Ahí tienen a un lado las piezas que ya ha obtenido durante la jornada. Lo único que hace es después quitarle los excesos. Con una lima se quita la rebaba y la pieza está lista, ¿no? Entonces tenemos muchas aplicaciones, o sea, hay aplicaciones para la industria del transporte, se hacen muchas piezas de autos, se hacen muchas piezas para los consumidores, por ejemplo, los soportes de las planchas. Este es un portaluces, mangos, etcétera. Creo que aquí había otra. A ver, esta también es esta también es de SMH, no, esta es la misma, perdón. Esta es la misma. Aplicaciones de SMC tenemos, les decía, partes para automóviles, partes para también la industria del transporte pesado. Y esta es la de SMC. Esta creo que sí. Esta es el SMC. Si ven la diferencia entre el BMC y el SMC, el SMC, que es lo que llaman Sheet Molding Compound,
que viene en forma de hojas, es un poco más difícil de obtener, o sea, el proceso para hacer este material es un poco más complicado. En principio tiene los mismos componentes que el BMC, la diferencia es que tiene la fibra es más larga, por lo tanto las propiedades mecánicas del SMC son mayores a las del BMC. También el porcentaje de fibra es un poquito mayor que del BMC y se procesa de manera similar. Si ven que ha cortado la pieza, va a poner la cantidad exacta de material que debe utilizarse. Y este material se coloca de una manera, también tiene una forma de colocarse estratégica dependiendo de la pieza que se va a obtener. También, igual que en el caso anterior, se pueden poner insertos que quedan integrados en la pieza. Está colocando aquí insertos metálicos. Una vez colocados, pues ya va a colocar ¿listo? Va por el material, lo coloca. Ya colocadito, lo que hace es, al momento de bajar, lo que hace la presión es distribuir el material y entra en función también el calor que empieza a hacer el proceso de curado. Las temperaturas de estos procesos son del orden de 160 grados centígrados aproximadamente. Pueden ser un poco menores o un poco mayores, ¿no? Y el tiempo que ven, pues en 30 segundos se puede obtener prácticamente la pieza. El desmoldeo pues, es relativamente rápido, trae un sistema de molde cerrado. La pieza queda y lo único que hay que hacer es rebabear y quitarle toda esa rebaba que le queda adicional, que es con una charrasquita, lo está quitando en este caso, y la pieza quedó completamente. O sea, la cantidad de material desperdiciado es prácticamente mínimo, el proceso es muy rápido y la pieza queda, o sea, no requiere prácticamente de ningún retrabajo. Secada y todo. Listo. Y listo para la siguiente. Y ya están sacando la siguiente, entonces es muy rápido el proceso mientras está uno, sale el otro. Bien, entonces, si ven los procesos, pues, ay, perdón. Ya me pasó algo. Aquí está. Entonces, en estos procesos de molde abierto y molde cerrado, aquí tenemos unos datos aproximados de la productividad que pueden ser interesantes, sobre todo para la gente que se dedica a ventas. Vean, en moldeo manual podemos sacar por molde alrededor de una pieza cada 2 horas aproximadamente, y por aspersión cada hora y media podemos sacar una pieza. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque cuando hacemos aspersión, el proceso de colocación de fibra resina es mucho más rápido que el proceso de moldeo manual. En el molde cerrado, pues en prensado frío podemos sacar 2 piezas por hora, en RTM unas 3, pero como compresión unas mínimas 30 piezas por hora, o sea, de ahí en adelante. Vea, o sea, ahí podemos ver las diferencias de los procesos, ¿no? Bueno, ya no es de los procesos semicontinuos, continuos y semicontinuos, los que tenemos son los filament winding, pultrusión y laminación continua. Estos dos procesos son procesos que también nos generan piezas de alta resistencia mecánica porque tienen una gran cantidad de fibra. El de laminación continua es un proceso que la cantidad de fibra es mucho menor, pero estos dos procesos tienen usos a nivel industrial interesantes. Tenemos el del proceso de filament winding, que tiene una alta relación de resistencia a peso porque tiene una gran cantidad de fibra. Tenemos
un alto control en la uniformidad y la orientación de las fibras. Este equipito, que es el que va colocando la fibra, aquí se utiliza básicamente hilo Robin, la va colocando sobre este mandril y puede colocar la fibra en diferentes orientaciones, es decir, en esta orientación, en esta orientación, en esta orientación. Y entonces, la ventaja que tiene es que se pueden obtener piezas, generalmente piezas de alta resistencia mecánica. Aquí esquemáticamente se puede ver, este es el mandril sobre el que coloca la fibra. La fibra ya viene previamente impregnada, aquí ya se impregna, y se va colocando mediante el movimiento de este carrito que tiene aquí colocadas por donde van colocándose las fibras, y las variables que controlan el proceso pues, es la velocidad de rotación del mandril, la velocidad del movimiento del carrito y obviamente también lo que define es el espesor de la pieza. Las aplicaciones que se tienen son muchas, por ejemplo este es un tanque para un avión, el Airbus, que es muy ligero y permite usar alta presión para surtir el agua hacia los baños. Se pueden hacer también piezas cuadradas, es más difícil, o sea, hacer piezas rectangulares o piezas más complicadas como este tipo de estructuras. Aquí está, por ejemplo, el proceso de filament winding, donde están aplicando al molde, le aplican previamente el desmoldante, y una vez que se aplica el desmoldante, se puede empezar a aplicar la fibra previamente humectada. Si van viendo ahí, la fibra ya viene humectada y se va colocando sobre la pieza en diferentes ángulos. El ángulo se coloca en función del uso de la pieza. Si la pieza va a ser para resistencia a presión interna, se coloca a 0 grados, pero si es una pieza para tener resistencia a la flexión, el ángulo de colocación es como que se ve un ángulo de colocación máximo de 57 grados aproximadamente, que es el ángulo óptimo para tener la mejor resistencia a la flexión y a la presión interna. Entonces, si ven, pues hay muchas formas de ir colocando. Ahí pueden colocar una capa en una dirección, una capa en otra dirección, para ir dando resistencias en diferentes caracteres. Ahí están haciendo una pieza más complicada. O sea, hay muchos procesos de filament winding, o sea, hay lo que le llaman el polar, como es el que acabamos de ver. Amando, hay una pregunta. Sí. Comentan que para este tipo de aplicación, si se reporta una relación de BNA, me imagino que es el diámetro y la longitud. Bueno, aquí es que depende de la aplicación que vayamos a hacer. No sé si si pensamos, vamos a hablar de dos aplicaciones, uno que sería un tanque, y el otro que fuera un poste de luz. Entonces, en un tanque, obviamente el diámetro puede ser prácticamente igual a la altura el diámetro del tanque es igual a la altura del tanque, ¿sí? Entonces ahí la relación prácticamente pues, es la misma, pero la colocación de la fibra en el caso del tanque, como el tanque tiene que aguantar más resistencia a la presión, las fibras del tanque, las fibras de vidrio, deben estar colocadas de manera
o sea, si lo vemos que está girando el tanque en el mandril, deben estar colocadas perpendiculares al giro, al eje de giro, es decir, colocadas normalmente le llamamos eso a 0 grados. Deben estar colocadas a 0 grados. Eso le da mucha resistencia a la compresión. Obviamente también se pone otra capa de fibra que tiene un ángulo diferente a 0 grados, es decir, puede ser a 30 grados, para darle cierta resistencia a la flexión. Pero en el caso, por ejemplo, de los postes, el ángulo de colocación de la fibra, en este caso el diámetro es mucho más pequeño que la longitud. Pero aquí el poste, como funciona es esa flexión, ¿no? Es un poste que está trabajando así a flexión, ¿no? Entonces, en este caso, en el poste a flexión, las fibras de vidrio van colocadas en estos ángulos. Y después se cambia, cuando llega a este extremo, se cambia la dirección y el ángulo corre en esta dirección. O sea, la fibra corre en esta dirección, manteniendo el mismo ángulo. El mejor ángulo para un poste es del orden de 57 grados. Se puede hacer un ángulo más más acostadito, es decir, más grados, o sea, podemos ir a 65 grados y vamos a tener mayor resistencia a la flexión, pero podemos perder resistencia al cortante. Entonces hay que jugar un poquito con las configuraciones de la fibra para lograr la mejor resistencia con la menor cantidad de fibra. Amando, me pone un comentario aquí, dice, la resina cuando se vende para esta aplicación, dice algo sobre una relación de B entre A. A es tiempo de 25 grados centígrados a 35 grados centígrados y B de 25 grados centígrados a pico exotérmico. Dice, es como tiempo de curado. No, sí, no, ahí en este caso, ok. Aquí en este proceso también la selección de la resina es fundamental, es básico, porque hay dos maneras de hacer el proceso. O sea, una cosa es poner la fibra con la resina y la otra es que cure la resina. Entonces, a mí me ha tocado hacer los dos casos. Un caso es que hago la pieza, ¿sí? Y tomo el mandril. Si la pieza es relativamente pequeña, pues eso lo hice para hacer unas piezas relativamente de 2 metros de largo. Eran unos tubos de 2 metros de largo, de diámetro relativamente pequeño, eran no más de 2 pulgadas. Entonces, lo que hacíamos era sacar ya una vez colocado toda la resina la fibra con la resina en el mandril, se saca la pieza y la pieza la metemos dentro de un horno. Entonces ahí en el horno, que tiene una cierta temperatura, empieza a curar la resina. Entonces ahí lo que usamos en la resina, usamos un catalizador de alta temperatura. No utilizamos el catalizador, el MEC, así tal y cual. ¿Por qué? Porque si no se nos empezaría a curar la resina en el recipiente y se nos empieza a gelar y entonces tendríamos que estar desperdiciando mucha resina. O se nos gelaría cuando está pasando la fibra y pues ya ahí sería problemático. El otro es que si usamos unos postes de 11 metros de largo con diámetros de 60 centímetros y usamos también una resina poliéster, y ahí con la resina poliéster lo que hicimos fue diseñar la resina poliéster para que después de una hora que era más o menos el tiempo que íbamos a tardar en colocar toda la fibra para lograr el espesor que queríamos, después de una hora empezara el tiempo de gelado, empezara el gelado. Entonces la resina pura, lo que se le hace es agregarle una pequeña cantidad de cobalto y una pequeñísima cantidad también del catalizador del MEC, que nos permita tener tiempos de curado de gelado sumamente largos, para que no nos gele, y entonces ahí de esa manera garantizamos que durante el proceso no se nos gele la resina. Y lo que mencionaban ustedes posiblemente sean los tiempos de
gelado y curado para una resina X, ¿no? Que aquí va a depender precisamente de qué tiempo tardo en hacer la pieza y qué es lo que me conviene. Si utilizo un catalizador de alta temperatura, o sea, catalizadores que curen a 100 grados centígrados, lo saco la pieza y lo pongo en un hornito y ahí acaba de curar, ¿no? Y después ya desmoldo. O si quiero desmoldar sin meterlo en un horno, pues tengo que calcular el tiempo de aplicación de la fibra resina y para que el gelado entre después de ese tiempo que tardo en colocar toda la fibra. ¿Sí se quedó claro? ¿Quedó claro? ¿O hay Sí, alguna dice que pregunta? sí. Tenemos otra pregunta, Mando. Dice, en el caso de filament winding, ¿cuál es la relación promedio entre fibra y resina? La relación promedio es 60%. 60% de fibra, 40% de resina. Gracias, Amanda. Bueno, entonces el otro proceso que es también este proceso que es el de pultrusión que tiene una alta, son ya procesos en continuo. La cantidad normalmente de fibra sobre resina es del 70 al 80%. O sea, aquí se obtienen materiales perfiles sobre todo de área constante. Su limitante es que el área es constante, pero son perfiles de cualquier tipo. Pueden ser macizos, pueden ser huecos, con diferentes formas. Y aquí la mano de obra pues también es mínimo. El proceso, si lo ven, es muy sencillo. Empieza con la alimentación de la fibra se va guiando, se humecta, pasa a través de un tanque de resina donde se humecta y después se va a un preformador donde se va dándole la forma de, o sea, si es un perfil cuadrado, pues las fibras se van orientando para que salga un cuadrado y finalmente entra en un dado caliente. En ese dado caliente, ahí sucede la reacción. Este dado caliente tiene una longitud, es el molde, por decirlo así, es un molde que tiene una longitud de 90 centímetros a 1 metro máximo y las temperaturas que se manejan ahí son variables, empiezan con baja temperatura, sube a la mitad del, del molde alrededor de 160 grados y luego vuelve a bajar y todas las fibras son jaladas por este equipo de jale, el pulling, el equipo de jalado, por eso se le llama pultrusión. Y una vez que aquí en las piezas al tipo de jalado, prácticamente ya vienen frías y posteriormente se hace el corte a la longitud que se desea. Eh, Aquí tenemos una construcción típica de un pultruido, o sea, tenemos una gran cantidad de hilo continuo, si lo ven. Tenemos este hilo continuo de da resistencia mecánica en esa dirección, o sea, la resistencia a la flexión es impresionante, pero necesitamos meterle colchonetas o cualquier otro tipo de tejido para mejorar las propiedades en las direcciones transversales al hilo. Se puede poner un velo, que eso permite obtener un acabado mucho mejor, y finalmente pues traer la resina, que puede ser resinas de vinil éster o resinas poliéster o resinas epóxicas. Aquí lo que pueden ver en la foto de un lado, tenemos la instrucción de un pultruido cuadrado, y ahorita van a ver qué tan complicado es este proceso. O sea, complicado en el sentido de que requiere una gran cantidad de refuerzos. Ahí están la cantidad de hilos. Nosotros, por ejemplo, en DINA tenemos más de 500 bobinas para alimentar el proceso. Aquí también tiene una cantidad impresionante. Si ven la cantidad de hilo que se mete y además se están metiendo colchonetas, que son los rodillos que se meten para darle resistencia en los lados o dar la resistencia mecánica en la dirección transversal. Todos estos hilos y materiales se van metiendo y se van humectando. Aquí ya se están humectando. Vean la resina que se está metiendo. Se están impregnando con la resina. Y tienen un equipito para quitarle el exceso de resina
y se van metiendo a través se van orientando todas estas fibras para, para ir formando. Ven aquí, acá en el fondo están las placas que empiezan a orientar todos los hilos se van orientando poco a poco. Tam- y aquí todos los hilos ya están entrando, vean que se van orientando, ya todos los hilos se van formando para entrar en el dado. Y aquí ya va a correr a una velocidad. Las velocidades que corren usualmente es mínimo, pues desde medio metro por minuto hasta velocidades de 2 3 metros por minuto, dependiendo del producto. A la salida del dado ya sale el producto formado, ¿no? Entonces, si lo ven, pues es un proceso bastante interesante. Y aquí, bueno, en estas fotos ya nomás quería mostrarles que aquí está, por ejemplo, la, la tina donde se va aumentando, los hilos tienen que entrar, salen y también pues las telas que se utilizan también se humectan. Desafortunadamente no pude pasar estos videos, estos son videos de... Ah, pero a lo mejor lo tengo acá, espérenme. Aquí lo tengo en este. A ver si lo ven, ahí va. Este es, este es el video de... A ver si lo jalo. Que no quiere esta cosa. No se deja, qué raro. Si lo tiene en otra aplicación, Amando, tiene que poner la aplicación, compartir la Sí, es lo que aplicación voy a que lo ver. tiene. Sí, lo voy a tener que cambiar. Bueno, déjenme ver, déjenme acabar. Ah, aquí está en esta aplicación. No, pero no, voy a hacer relajo. Mejor me regreso a la aplicación que tenía, que era la de PowerPoint, ¿no? Sí, entonces, bueno, de todas maneras, en la presentación que les mandamos, ahí vienen las direcciones, las pueden checar. Y finalmente, el de laminación continua, que es un proceso que normalmente también ocupa grandes espacios, la cantidad de fibra que se mete es relativamente pequeña, es alrededor de un 8%, es fibra corta, y por alguna razón también no lo puse, pero esta es la tablita que quería llegar. Este, mm, aquí podemos ver un poquito un resumen o tener una visión más general de cada proceso, qué costos tiene desde el punto de vista de los equipos, de los moldes, de la mano de obra y el costo de la pieza. Amando, Entonces, si lo tenemos ven, una pregunta. sí, Dice, en las piezas de pultración, perdón, pultrusión, ¿existe o puede existir contracción en las piezas elaboradas por pultración? de pultrusión. Bueno, Sí, contracción. sí, todas las resinas, a excepción quizás eh, de las resinas epóxicas, todas tienen contracciones. Entonces sí hay una cierta contracción, sobre todo a nivel superficial se nota mucho. No a nivel, digamos, dimensional, la contracción es prácticamente mínima, pero muchos que trabajan en pultrusión para reducir, cuando se quieren tener piezas con mayor acabado superficial, lo que se utiliza es meter una resina low profile, o sea, de bajo encogimiento, o con aditivos low profile, y esto reduce el encogimiento superficial, o sea, el encogimiento superficial se nota muchas veces como un charoleo en la superficie. Igual, por ejemplo, el SMC, el BMC, para tener piezas para la industria automotriz se utilizan resinas, bueno, la resina se meten aditivos low profile para evitar precisamente ese encogimiento superficial. Gracias, Amando. ¿Alguna pregunta?
¿Quedó claro? Ay, sí, no. Bueno. Sí, quedó claro, gracias. Ok, entonces les decía que viendo aquí es un mapita para ver un poquito la idea de los costos. En lo que podemos ver, lo que nos interesa muchas veces también es ver el costo de la pieza. Y lo que les digo, los procesos a molde cerrado requieren de más inversión. Y lo vemos aquí en lo que sería moldes y equipos, se requieren más inversión. O sea, mientras más signo de pesos tengan, es mayor inversión. Pero el costo del producto es muy bajo. En cambio, en los procesos en que requerimos menor inversión, los costos de producción pueden ser mucho más elevados. Bueno, aquí está el de Filament Winning que está metido, que tiene cierta inversión, pero también tiene bajo costo de producción, ¿no? Entonces, digamos, como para ir redondeando, o sea, cada proceso está diseñado para un volumen, para ciertas aplicaciones, para tener ciertas características. Cada proceso requiere de moldes específicos, de equipos específicos y obviamente pues también de mano de obra especial, ¿no? O especializada. Aquí requieren mucha mano de obra manual. Aquí requeríamos mano de obra que tengan más conocimiento de los equipos. Hay menor incidencia directa de la mano de obra en el producto. Y creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, joven? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Parece que no, Amando. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces todo quedó claro. Ay, bueno, malo. Dejen ver si puedo hacer eso. Ah, sí hay una, dice, en la última tabla, Ajá. que es BL y L. En la La última tabla tabla anterior. que, sí, en la última tabla, A ver, ahorita que entre. Que lo estaba tratando. La última tabla. En la de costos, ¿verdad? sí, en la última tabla. Ajá. Me lo puede ir describiendo porque no la alcanzo a ver ahorita. Dice que es BL y L. Última tabla, aquí ya la tengo. En la última tabla que tiene que. Ah, L. BL y Ah, la L. velocidad de producción, perdón. Es low, es baja. L es low, es baja. Velocidad de producción media. Eh, BL es muy baja, very low. ¿Ok? El prepeg es muy baja. El vacuum back es baja. El RTM media, el RTM es media. Y los últimos son de alta velocidad de producción. Gracias, Amando. Dice que gracias. Sí, perdón, me había pasado, es que estaba viendo lo de los costos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, verdad? Parece que no, Amando. Pues si no, pues muchas gracias a todos y nada más para recordarles, por favor, que tenemos a los que tienen ahí pendiente el formulario, si me lo hacen llegar, por favor, a más tardar hoy. Ok. Bueno, pues gracias. Y nos vemos el próximo jueves Hasta luego, cuídense, hasta a luego. las 12 horas. Acuérdense que es hora de Ciudad de México. Ok, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, que estén bien.